Bueno, el tema que nos convoca hoy guarda relación con la celebración de mañana. Mañana es feriado, 16 de julio, declarado como el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de Chile. En esta fecha se realiza la ya conocida Fiesta de la Tirana, la cual se celebra anualmente en la región de Tarapacá. De orígenes coloniales, la festividad en honor de la Virgen del Carmen posee fuertes influencias andinas, presentando cofradías de danza como diabladas o morenadas. La actividad llega a reunir a más de 250.000 personas durante esa semana en que se realiza esta actividad, convirtiéndose en la fiesta religiosa con mayor convocatoria no solo en el Norte Grande, sino también en todo el país. Las personas rinden culto a la Virgen de la Tirana a través del baile. Estas personas se denominan bailarines promesantes, los que se agrupan en sociedades de bailes religiosos. El bailarín promesante se inicia en este culto por manda o devoción. La manda es un favor que se solicita a la Virgen y la manera de agradecerle es bailándole. Así se paga la manda. En otros casos hay promesantes que no han hecho ningún tipo de manda, solo bailan por devoción a la Virgen. Entonces, es así como hoy día queremos hablar de la religiosidad vista de la terapia vida pasada, con una mirada desde terapeuta, y también como el invitado de hoy día es psicólogo, vamos a verlo con una mirada desde la psicología. Me presento, soy Yasmín Montenegro Maluenda, estoy transmitiendo de la ciudad de Antofagasta y soy terapeuta en terapia de vida pasada. Voy a invitar entonces a Francisco Herrera Astudillo, psicólogo, terapeuta de terapia vida pasada y también formador de terapeutas por los que estén interesados, ya hace bastante tiempo. Así que lo voy a invitar, él está desde Santiago y nos va a acompañar hoy día a poder ir aclarando dudas, a poder ir conociendo más de este tema, y todos los que estén interesados en dejar alguna pregunta o algún comentario, por favor, sírvanse libres de irlo dejando acá en el chat. ¿Ya? Voy a invitar entonces a Francisco. Hola Andreita, hola por ahí a quien nos saludé, que justo estaba hablando. Voy a invitar a Francisco que se una. Ahí viene Francisco. Hola Francisco, ¿cómo estás? Voy a arreglar mi cámara, me quedé muy arriba. Ahí sí. Hola Yasmin, ¿cómo está? ¿Cómo se me escucha? Súper bien, Qué bueno. súper bien. ¿Cómo Pues estás tú? bien, se me echaron a perder los fonos. Espero que se escuche bien, si no me avisa. Yo te escucho perfecto. Sí, perfecto, perfecto. ¿Ya listo para descansar mañana o igual sigues trabajando? Mañana trabajo. Trabajo casi. Ah, ya. Sí. Y, Vamos a conversar con este tema que es tan interesante. Francisco, dime, me ibas a decir algo. sí, y el sábado tenemos un seminario de posgraduado, los que estudiamos con José Luis Cabuli, y cualquiera nieto o hijo de Cabuli, como él le llama, los que estudiaron con alumnos de él, pueden unirse. Hay un seminario de posgraduación de perfeccionamiento este sábado casi todo el día. Un seminario que se hace una vez al año. Y ahí tengo Sí, actividades sí, el sábado, domingo descanso recién. es verdad, estaba lo de Kabul. El año pasado participé. El año pasado estuve, ahora se me pasó la fecha. Fíjate que hay tantas cosas y llegan y a veces uno deja para después y hasta que pasa la fecha pasa todo tan rápido. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Francisco, desde la psicología, ¿qué es religiosidad? Eh, la psicología, cuando decimos desde la psicología, para los que son neófitos en el tema o nunca han estudiado nada, no sé quién estará viendo, muchas veces pensamos que la psicología es un ente parecido a la medicina tradicional, aunque ahora ya sabemos que hay distintos tipos de medicina. Está la medicina oriental, la medicina hindú,
Pero la que domina nuestra civilización es la medicina occidental, el MinSal, la OMS. Ujú. Y es una estructura más o menos coherente, que tiene una misma opinión en casi todos los aspectos. Pero eso no pasa en la psicología. La psicología occidental está dividida en múltiples perspectivas, múltiples escuelas, lo que se conoce como es eh, conductismo, psicoanálisis, psicología conductual, la psicología de la gestal, la humanista y un largo etcétera. Entonces, cuando alguien va a un psicólogo, ese psicólogo puede tener una perspectiva sobre su fenómeno muy diferente que otro colega. Incluso pueden tener opiniones contrarias y métodos muy Ujú. diferentes. Entonces, la psicología está como más fragmentada, más dividida en su accionar. Entonces, Ya. cuando tú me dices desde la psicología, estudié un poco esto y me di cuenta que dentro de las múltiples escuelas o técnicas psicológicas existe una que se llama psicología de la religiosidad o psicología de la religión, que estudia Ya. específicamente el fenómeno humano cuando el hombre entra en relación con Dios o con un ser superior. Esta escuela psicológica o esta perspectiva psicológica ha hecho diferentes estudios, investigaciones y ha concluido que el hecho religioso influye en las conductas sociales Ujú. y en las conductas humanas. Y es un factor importante en la salud física y salud mental. Por ejemplo, hay estudios que revelan que la gente que practica una religión de forma activa tiene menos depresión, menos ansiedad, presenta menos índices de estrés, eh, tiene hábitos más saludables, no se relaciona con el alcohol, Ujú. drogas. Hay en general menores tasas de morbilidad y mortalidad. También cuando hay enfermedades tienen recuperaciones más rápidas. Eh, Ellos dicen, en base a su estudio, que la religiosidad promueve fortaleza psicológica, como habilidades como el perdón, la gratitud, la espiritualidad, la justicia, la Ujú. esperanza. Entonces, es visto así, como un fenómeno psíquico humano y se estudia dentro de este contexto y ve los pros y los contras. Yo podría agregar Mm. eso, que la práctica de una religión o ser adherir a una práctica religiosa, una filosofía, a ciertos credos, a veces tiene beneficios y a veces eh, es perjudicial o tiene daño. Por ejemplo, Ujú. las guerras santas. Hasta hoy día hay guerras santas, Ya. donde un Mm. país o un humano contra otro son atacados y se causa mucho daño, incluso entre familias. A veces familias que Mm. profesan diferente religión entran en conducta y actividades muy dañinas donde se atacan mutuamente. Entonces ahí, Mm. obviamente, que profesar una religión es perjudicial para cualquiera que esté metido en ese lío. Entonces es un fenómeno muy amplio. No solamente lo ha estudiado la psicología, lo ha estudiado la etnografía, la antropología, la sociología, en fin. Es un fenómeno humano. El acto religioso, el fenómeno religioso, es un hecho universal. En el Mm. sentido de que ha estado siempre en la humanidad. Desde en todas las eras, el hombre ha practicado algún tipo de religiosidad, de acto religioso. Eh, Independientemente de razas, credos, clases sociales, se practica, por lo general. Incluso aquel que se dice ateo también es una creencia, es una práctica, ¿ah? Porque cree que no hay una divinidad. Sí. De hecho, muchos estudiosos la clasifican a los ateos y los agnósticos como un tipo de práctica religiosa más. Ya, ok. Un poco te puedo decir Claro, para y tienes, decirlo. claro, claro, y tienes razón, porque muchas veces en parejas que profesan distinta religión, a veces, bueno, hay conflicto, ¿cierto?, con alguna de las familias, y a veces uno de ellos se termina convirtiendo en la religión del otro para estar juntos, Sí, ya, y renuncia a lo mejor a lo que viene de crianza, y a veces hasta renuncia hasta los lazos familiares, sí, sí. Hay mucha es todo un historia fenómeno. Mm, Hay mucha historia sí. respecto
a profesar una religión. Sí. Oye, ¿y cuál es la mirada respecto de las festividades religiosas, la devoción de los fieles en estas festividades? Eh, Más o menos la misma, de estudiar el fenómeno, ¿ah? Estudiar el fenómeno Ya. como una expresión humana. Eh, Mm, las festividades y la devoción es una práctica más de todo el conjunto de lo que es la expresión religiosa en el ser humano. ujú. Ya, ok. Yo no soy un experto en religiosidad ni y en este tema, lo veo desde la perspectiva de la TVP, más que nada, eh, pero Ujú. hay, más que nada yo estuve echando una mirada y lo que más abunda son donde se ha estudiado el tema de las festividades y la devoción religiosa desde la mirada no arqueológica, se me fue la palabra. Ant- se me fue la palabra. No antroposófica tampoco. Ya, ok. No recién, se me fue. ¿Mm? Ya, ok. Ajá. Y Francisco, y ahí, porque, claro, la religiosidad tiene todos esos matices que estabas hablando, ¿cierto? Todo un fenómeno, pero también ahí se habla de espíritu, se habla de alma, que también es un tema del que nosotros hablamos. De hecho, la terapia vida pasada es una terapia del alma. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Sí. También esto cambia la definición o el entendimiento que podemos tener de lo que es alma y espíritu según la perspectiva que tengamos, la filosofía desde la cual planteé esto, la escuela científica o la escuela de estudios místicos muchas veces. Y en esto hay una gran diversidad. Por ejemplo, Ujú. se dice que el alma es el vehículo del espíritu, como si el Claro. espíritu fuera más etéreo o más cercano a la divinidad y el alma fuera el vehículo a través de cuando el espíritu se acerca al cuerpo físico y a la experiencia física. Hay Ujú. otras escuelas o disciplinas que distinguen mucho más. Por ejemplo, distinguen el cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo mental, Sí. cuerpo espiritual, y he visto Ujú. bastantes más que hay como diferencias, ¿ah? Hay hasta 14 Sí. según los estudios, y hay muchos estudios sobre esto, y gente que ha profundizado mucho en esta materia, el aura y sus diferentes capas, y cada capa corresponde a un cuerpo, así como del cuerpo físico hay otro tipo de cuerpo. Lo que nosotros podemos Mm, más entender es el cuerpo mental y el cuerpo emocional, que lo podemos distinguir un poco, aunque no son físicos. claro. Entonces, alma y espíritu va a depender un poco desde la perspectiva que tengamos. Los católicos, los cristianos distinguen espíritu, alma como más humano y espíritu más cercano a lo divino, como por ejemplo el Espíritu Santo, ¿ah? El espíritu Mm, de... Entonces varía un poco. Yo soy partidario de no complicarme mucho. O sea, hay una parte física y hay una parte espiritual. Y la parte espiritual es lo no físico, así de simple. Y según cada uno vaya ahondando y entendiendo, podrá ir complicándose el panorama y sacando provecho de eso, porque en realidad la estructura humana, álmica, es muy compleja. Y mm. dividir entre alma, espíritu y el cuerpo físico es una simplificación. ¿Mm? Pero a veces necesitamos eso para poder entender nuestro accionar, nuestros problemas, reducirlo así para poder manejarlo. Claro. La verdad, hay tanto que no podemos comprender nuestras propias limitaciones físicas, ¿no es cierto? El espectro visual, el espectro audible, eh, nos impiden comprender cosas que empezar a complicarnos y encontrar una definición, así como tú dices, es simplemente sentir Mm. lo que cada uno siente, que no es algo físico. Pero sí, yo he escuchado todo eso, el espíritu, el alma es parte del espíritu, no sé, y yo también pienso como tú, o sea, no me complico en eso, creo que todavía no somos lo suficiente como para entender algunas cosas, Sí, no hay algunos, podemos, simplemente. Rudolf Steiner, en la antroposofía, distinguió Ujú. varias estructuras y él escribió libros enteros sobre eso. Y a algunos les puede servir. Mm, O sea, no es que tenga que ser necesariamente simple. Si hay algunas personas que tienen claro.
estudios profundos y prácticas muy místicas, muy profundas, les pueden servir a entender estos otros cuerpos, yo superior, cuerpos astrales, y la entendía que en la medida que los vayan conociendo, que sea una práctica. Entonces, cada uno tiene que abordar el tema espiritual desde sus herramientas, su desarrollo, que no es mejor que otro ni peor que otro. Claro que sí. Y esa misma pregunta, pero vista de la TVP, la terapia de vida pasada. La TVP me gusta a mí porque simplifica bastante esta complejidad del alma y el ser humano. Y en la práctica, durante la consulta, al paciente le hablamos en los siguientes términos. Le hablamos de cuerpo físico, reacciones mentales o una estructura mental, reacciones emocionales o lo que refiere a un cuerpo emocional y alma, claro, que sería todo lo demás. Entonces, con eso es suficiente para que el paciente pueda relacionar su vivencia física, su conducta, o sea, lo que tiene que ver con el cuerpo físico, con sus reacciones emocionales, o sea, cómo responde emocionalmente a esta vivencia física, sus reacciones mentales, o sea, sus creencias, su sistema de creencias, que muchas veces son inconscientes, y relacionarlas con su vida cotidiana. Y todo eso, cómo el alma está jugando todos esos factores. Entonces, tenemos esos 4 términos en la terapia pasada: cuerpo físico, mente, emoción, alma. Y con eso es suficiente. Increíble los resultados que se pueden obtener de eso, cómo el paciente se da cuenta en la misma terapia, puede distinguirlo, a veces los confunden, puede confundir con el otro, pero sí separa 4 cosas. La mayoría de los pacientes es como si lo supieran de antemano. Como que uno les dice cuál es tu reacción emocional y ya lo pueden distinguir, y a veces ni siquiera es necesario que lo distingan, pero les sirve para el proceso. O a veces uno le pregunta al paciente, ¿dónde está tu alma en esta situación que están viviendo? Y ellos pueden distinguir que su alma salió del cuerpo, por ejemplo. O a veces le dice al paciente, toma tu energía y la llevas a la luz. Son órdenes que le das sin ninguna instrucción previa al paciente. Y la mayoría de los pacientes saben lo que es la luz. Saben dónde está el alma, si está en ellos o está afuera. Sabe si su energía está atrapada en algún lugar o la tienen ellos. Muchas veces ellos espontáneamente dicen, es como si estuviera atrapado en este lugar. Es como si estuviera en una cárcel. Antes que desarrolle la experiencia, ya están distinguiendo. Entonces ahí está hablando el alma. Hay mucha sabiduría en todas las personas, porque todos somos seres con mucha experiencia, hemos tenido muchas vidas y no nos acordamos, esa es la única diferencia. La ignorancia viene como de un olvido. Innecesario a veces, un olvido necesario, por eso olvidamos. Son las reglas del Oye, juego. mira, aquí así es. Oye, mira, aquí pregunta interesante, justo está en el tema, dice, ¿qué piensan? Pregunta personal, del alma de Jesús si realmente hubiera existido como humano. Es una pregunta amplia. ¿Qué pienso del alma de Jesús? Yo tengo la experiencia con Jesús. Ya. Y esto fue más o menos, era más de viejo. Yo me acuerdo de joven, como a los 25, me encontré una vez con una parejita, muy joven, chicos, eran como un poco más jóvenes que yo, y ellos me hablaban de Jesús y me decían que era una experiencia personal. Y yo en esta oportunidad los miraba raro y decía, ¿de qué me están hablando ellos? Porque me hablaban no del Jesús que yo conocí en la iglesia o que me presentó un cura o en el Nuevo Testamento, sino que me hablaban de su experiencia personal con Jesús. Y a mí me llamó mucho la atención, pero en ese momento no lo entendía, hace 25 años atrás. Y hoy día la TVP me ha dado la posibilidad de tener experiencias con Jesús. ¿Ya? Mis pacientes. Entonces ahí puedo entender algunos pincelazos, algunos pequeños fragmentos de lo que es la personalidad de Jesús, de lo que le da el alma de Jesús en base a estas comunicaciones. Ajá. Una idea global, no me atrevo, no me atrevo, porque tampoco lo conozco tanto, pero sí, claro. como un modelo a seguir.
Sí, para mí un maestro de maestros, como muchos otros maestros que estuvieron en este plano, pero ahora está en un plano diferente, donde también puede prestar auxilio y ayuda desde ese plano. ¿Sí? Yo lo equiparo a Mahoma, a Buda, son grandes maestros que ha tenido la humanidad y Claro, cambian el nombre porque son encarnaciones diferentes, en diferentes culturas, en diferentes épocas. Yo creo que hoy, sí. en este mundo, yo me encuentro de vez en cuando físicamente con Cristos. Gente que está haciendo una labor fantástica y es anónima. Y uno puede distinguir la energía crística en ellos. Mm, Son muy anónimos, pero son de una luz y un amor que impresiona. Entonces, yo creo que en este mm, mundo, en este momento en la Tierra, hay muchos Cristos encarnados. ujú, sí. Oye, y de tu experiencia en terapia vida pasada, ¿qué opinas respecto a esto de la imposición de las religiones al nacer? Esto de que hay que bautizarse, ¿ya? Aunque hoy en día hay muchos jóvenes que están reacios al bautizo y no están bautizando a sus hijos. Pero ahí, ¿qué pasa? Antes no, era como una imposición, o sea, si no, no eras hijo de Dios, ¿cierto? Si no te bautizaban. ¿Qué pasa ahí con el libre albedrío? ¿Qué opinas tú al respecto de tu experiencia como terapeuta? Mi experiencia más bien personal y lo que he visto yo Ya. en, en la consulta, en la clínica, es que tenemos una herencia. El alma elige Mm, una familia, un país, una época donde nacer, una raza, y dentro de esas elecciones está la cultura y la religión. Entonces, puede nacer en una familia muy religiosa, muy activa, o no. ¿Ah? Esto se va a depender de las acciones del alma. Hoy día incluso, si, claro, hay una cierta apertura, ya no sé, no hay tanta que tenemos que bautizar al niño porque si no va a estar en pecado. Pero en ciertos claro. grupos aún existe esa creencia. Entonces, el alma puede elegir una familia muy tradicional, muy ortodoxa, donde va a tener esa experiencia de ser bautizado de pequeño y de pequeño ser obligado a profesar ciertas creencias, ciertas prácticas. Mm, Entonces, uno de los aspectos más concretos del alma no es diferente como nacer en una familia de color o no, una familia de rico o pobre, de mucha educación o con falta de educación, es una de las elecciones más. Por lo tanto, es una experiencia. No es ni mejor mm, ni peor que otra. Es una experiencia el alma. Yo he aprendido a respetar cualquier experiencia. Porque sé que el alma está eligiendo eso. Entonces, desde un libre albedrío del yo superior o desde un aspecto superior del alma, elige esa experiencia. Porque necesita mm. experimentarla. Ahora, Es verdad. la vida adulta puede producir problemas y consecuencias, pero eso ya es otra historia. Así como puede producir problemas y problemática y dificultades el haber nacido de color, en haber tenido experiencias traumáticas en la infancia, en haber nacido en un barrio acomodado o en haber nacido en un barrio de bajos recursos, haber nacido en la China o haber nacido acá. Yo lo veo así, Claro. como un aspecto más de la experiencia humana. O sea, todo tiene su para qué. O sea, se elige o se impuso, pero todo tiene una justificación. Mira aquí, Andrea dice, yo no bauticé a mi Rafi porque creo que ella debe elegir su camino cuando entienda y crea en lo que quiera creer. Mira, dice aquí qué pasa con las almas en vidas, qué pasa con las almas que en vida pasada fueron asesinadas o discriminadas por la religión. ¿Cómo se trata en la vida actual? ¿Te ha tocado un caso así? A mí Sí, no. sí, me han tocado. Ya, No me ya, acuerdo exactamente el detalle, pero por lo general el paciente no viene porque en mi vida pasada a mí me mataron por ser judío o por ser protestante. No, lo claro, ignora. Viene por un sí. problema actual. Tengo problemas con mi novia, no encuentro trabajo, tengo una enfermedad física, tengo unas expresiones emocionales que me perturban y pierdo mi centro, en fin, enfermedades psicológicas, viene por un problema puntual. Y a veces ese problema se origina
en tal como dice acá la Claudia. ¿Ah? Puede Sí, haber la sido Claudia. discriminado o haber pasado una experiencia traumática producto de profesar una fe determinada. Pero Mm. es misterioso eso cómo afecta. Entonces, al hacer el paciente la experiencia y al ir a la experiencia original, se da cuenta y va relacionando, después que ha hecho la experiencia, cómo está afectando en la vida actual. Mm. Entonces, es imposible saber, salvo que hagas trabajo personal, trabajo espiritual, como uno podría hacer la TBP, en meditaciones, en introspección, algún tipo de trabajo personal, que te enteres que hay eventos como este de tipo, de tener guerra religiosa, de tener lucha religiosa, que hoy día te estén afectando. En realidad, más allá de la religión, yo pienso que somos producto de toda nuestra historia. Lo que somos hoy día es producto de múltiples encarnaciones. Y todo lo que hicimos para bien o para mal se está expresando hoy día. Y aquello que está incompleto, que no hemos terminado, donde hemos creado deuda, va de algún momento a expresarse en la vida actual de una forma diferente para que yo haga actos de reparación, corrija. Y eso va a implicar Mm. evolucionar, crecer, expandirme, y eso se trata todo. Claro, claro, y ahí cuando te toca corregir, la terapia te ayuda a que no te victimices de eso que estás corrigiendo, sino que entiendas por qué es necesario corregir. Claro. Me encanta la terapia en eso. Sí, claro. Ahí le respondimos a Claudia, ¿ya? Y te iba a preguntar, cuando comencé con toda la introducción, ¿cierto? Estaba hablando de la fiesta de la Tirana que se celebra el día 16, que ahora debe estar cancelada igual que el año pasado, porque se junta demasiada gente en ese lugar. Respecto a esto, los promesantes que le hacen mandas a la Virgen, bueno, en la Virgen de la Tirana, está la Virgen de Andacollo, está la Virgen de la Candelaria y otras más. Eh, Dice, otros son ofrecidos también por sus padres, ¿ya? Cuando niños, ¿ya? El hermano nació con una enfermedad, entonces nace el otro hijo y ese hijo hacen una manda que le va a bailar no sé cuántos años a la Virgen. ¿Qué opinión tienes al respecto? Si tienes alguna experiencia con algún paciente que haya sido promesante, ¿encuentras que este tipo de favores nos condicionan? Si se decide bailar, ¿y qué pasa si uno decide ya no bailo más, no quiero seguir más? ¿Pasará algo? Aunque ellos son tanta la devoción que la verdad ellos es como su misión de vida estar en ese baile y no hay cómo sacarlo. Pero te quería preguntar si has tenido la experiencia en algún caso. Como paciente no recuerdo. Ya. eh, yo me recuerdo de mi infancia, iba a la zona de Andacollo y veía con mis parientes de esa zona la diablada, los bailes, cómo la gente vivía en torno a eso y era un gran fervor. Como cuando llegaba la fiesta se revolucionaba todo el pueblo. eh, y lo que recuerdo de aquella época, que eran familias enteras que se dedicaban a esa actividad. Durante todo el año se preparaban y la actividad botaban todo lo que era trabajo, estaban una semana bailando y haciendo actos de devoción hacia la Virgen. Y por supuesto estaba la manda de por medio. La mayoría de las personas hacen esto que se llama, conocido como manta, que en el fondo es una promesa, por eso, como tú dices, se llaman promesantes. Promesen hacer algo, una actividad o un trabajo o un favor, a cambio de que la Virgen o la deidad le salga algo que como básicamente concibió como un milagro. Algo que ordinariamente no se puede acceder. La mayoría de esto es sanar una enfermedad, o como dices tú, hay un niño enfermo, o algo pasa en la familia que está lejos de las posibilidades humanas y recurren a una deidad. Generalmente, en este caso de las diabladas, es bailar, preparar durante todo el año y estar más o menos una semana. En el caso en el norte, en la Tirana, es muy duro porque en la noche la temperatura es muy baja y en el día es muy alta. Entonces requiere un esfuerzo físico. Está el concepto de sacrificio de por medio. Requiere un sacrificio. Y como dices tú, a veces involucran a alguien que es menor. Esto es un temazo.
Y en la TVP, ¿cómo lo abordamos? Más allá de que hayamos encontrado un paciente o algún espíritu que sea un bailarín, un promesante, sí, lo que nos encontramos frecuentemente es el tema de las promesas. ¿Mm? No solamente hay promesas a la Virgen, sino que las promesas es algo que se hace incluso cotidianamente. ¿Ah? Te prometo mamá, te prometo al novio, prometo algo. ¿Y qué pasa? Con las promesas está implicada un atrapamiento de energía. O sea, un atrapamiento de parte mía, de mi alma, de mi energía. Por supuesto, la gente no tiene idea de esto. Para explicar un poco más, para la gente que no sabe, o que está viendo esto en directo, lo va a ver después, antes de hablar de promesas, quiero hablar de qué es lo que significa un mandato, que está muy relacionado a lo que es una promesa. Un mandato, como la palabra lo dice, es una orden. Es una orden que alguien superior da para que se cumpla. En este caso, quien da el mandato es nuestro inconsciente. El inconsciente, por lo general, es una conclusión no verbal del inconsciente y que en general el origen del mandato es una experiencia estresante o traumática, donde se vive rápidamente y donde se llega a una conclusión, una orden. El mandato surge en una emoción, al vivir una emoción intensa, y funciona como una orden poisinótica. Lo que es conocido, traducir, ¿qué es lo que es eso? Sistema de creencias a nivel inconsciente. Y se puede expresar, o lo distinguimos nosotros como una afirmación, ya sea positiva o negativa. Por ejemplo, alguien en el útero de la mamá, y la mamá y el papá o la mamá dicen esperamos que sea un niñito, porque el primero tiene que ser hombre, y el que está en el útero es una niñita, tiene vagina, no tiene pene. Y dice, no me van a querer, no los voy a poder satisfacer, no les voy a dar lo que me están pidiendo. Y en su desesperación, porque el feto busca amor, como alma recién llegada a este mundo, dice, voy a hacer cualquier cosa para que me quieran. Ese sería un mandato. Entonces después, por supuesto, en la vida adulta, se olvidó de lo que él mismo se ordenó a nivel inconsciente, así, y en la vida adulta, en la relación, hace cualquier cosa para que la quieran. Y es típica de las reacciones no funcionales, la gente que sufre las relaciones o tiene malas relaciones, porque siempre no se está respetando a sí misma, está haciendo cualquier cosa para que la quieran. Entonces, ese es un tipo, por ejemplo, de mandato. Otro tipo de mandato muy clásico es el mandato que surge en vidas pasadas. Cuando alguien, por ejemplo, cuando lo están asesinando en una vida pasada, por ejemplo, lo están traicionando y le clavan un cuchillo por la espalda. Entonces, la que le clava el cuchillo, estoy inventando, la que le clava el cuchillo es la amante o la esposa. Entonces él dice, cuando en el momento que está muriendo se da cuenta de eso, dice, no se puede confiar en las mujeres. Eso es en el estado de emoción, mientras está muriendo el cuerpo físico, él emite esa, y el cuerpo físico muere, y esa orden psíquica queda a nivel inconsciente. Vuelve a encarnar y puede haber, entonces la persona llega a la consulta porque no puede tener relaciones, porque no confía en las mujeres. Y así pasa una relación a otra. Entonces, una de las soluciones es que el paciente logre hacer consciente ese mandato. Ahora voy a hablar de las promesas. La promesa funciona igual que el mandato. Es una orden. Pero a diferencia del mandato, es una orden consciente. Compromete la voluntad de la persona. O sea, la persona hace esta orden psíquica desde una conciencia. Pero no sabe lo que significa. Claro. Al igual que ¿cuál es el problema tanto de los mandatos como de las promesas? Son atemporales. Porque para el alma el tiempo no existe. Entonces, ya sea un mandato o una promesa que se hizo en vidas pasadas o en el útero de mamá, en la vida adulta sigue activa, no ha terminado. Entonces uno repite una conducta y se mete en problemas o no sabe de dónde viene la problemática de su vida actual y viene de una orden inconsciente, tanto como una promesa o un mandato. Entonces, volviendo a la fiesta religiosa. Los promesantes hacen una promesa. Virgencita Tan, prométeme que me voy a casar este año, prométeme que mi hermano se va a curar, mi hijo se va a curar.
afortunadamente en ese caso, el promesante hace la manda una vez que la promesa por lo general se cumplió. Son muy pocos los casos en que se hace la manda antes que las promesas se cumplan. La mayoría de las veces ellos tienen una relación personal con la Virgen, con Jesús, con Dios, con el santo de su preferencia, y piden, y una vez que está cumplido, hacen la promesa. El problema vendría a ser cuando esas promesas no tienen tiempo. O sea, porque si él dice, me cura a mi hijo y yo voy a estar 5 años bailando, o voy a venir 5 años o 3 años a prenderte velita. Eso tiene un término. Pero cuando la gente lo hace de por vida, no solamente se está atando a esta vida, sino que a todas las encarnaciones futuras. Y peor, cuando lo hace con un es niño. verdad. Mi hijo sana de esta enfermedad, y los niños no tienen todavía una estructura psíquica formada. Dependen mucho. Un niño bajo 7 años, 1/3 es su personalidad y los otros 2/3 son los padres. Entonces, por amor, va a obedecer las órdenes que los padres hicieron por él hasta que él tenga una edad madura y pueda desactivar ese mandato, esa promesa. Afortunadamente también se ha visto en la práctica que una promesa puede ser desactivada. Es falsa esa creencia que cuando prometiste algo te ataste para siempre, estás jodida o jodido. ¿Ya? Entonces, para desactivar en la práctica clínica, en la TBP, una promesa o un mandato, lo primero que tiene que hacer el paciente es vivir una experiencia donde se haga consciente que ese mandato existe. Como decía la Claudia, en una vida pasada yo fui asesinado o por cualquier razón religiosa o no. Después que fue consciente, hay que hacer que el paciente se dé cuenta cómo ese mandato, cómo esa promesa le está afectando en su vida actual. Claro. Y una vez que el paciente se da cuenta que eso que prometió en una vida pasada o que prometió o en el útero de mamá le afecta en el día de hoy y es el problema del día de hoy, recién el paciente está dispuesto a anular esa promesa. Y cuando el paciente toma esa conciencia, que es durante el trabajo terapéutico, uno lo puede ayudar diciéndole una letra, un texto, para que pueda, desde su sentimiento, anular esa promesa. Y esto es mucho más allá que un verbo, es una actividad psíquica. Muchas veces uno al paciente le dice, fíjate bien si la energía de esta promesa está en tu cuerpo. Y el paciente logra ver la energía que está como un implante energético en el cuerpo. Y uno ayuda al paciente a que se saque ese implante, que es como una estructura psíquica, que se ve en un estado expandido de conciencia. Y se pueda finalmente anular los efectos. Y, ¿qué te puedo decir? Que funciona muy bien. Y tú lo sabes. O sea, cuando el paciente descubre una promesa en vida pasada, la mayoría son promesas de índole sentimental. Te voy a amar por toda la vida, no voy a querer a nadie más, pero hay de todo tipo. Cuando el paciente logra anular el problema por el cual consultan, desaparece. Entonces, eso demuestra que funciona y es así, más allá de cómo sea la realidad exacta, ¿no? Las promesas, los mandatos, los votos, los juramentos, los pactos, ya sea hecho en esta vida, como los votos de matrimonio, por ejemplo, o los votos en un servicio militar, de salud, o en fin, o de religioso, van a afectar siempre porque son atemporales. El inconsciente, el alma, no distingue tiempo. Y eso es lo que no sabemos. Interesante, y para todos los que nos están escuchando, tú explicaste súper bien cómo la terapia de vida pasada te hace tomar conciencia de cómo todos esos mandatos, promesas, todo lo que hiciste antes te condicionan en esta vida y que además conscientemente puedes disolverlo, puedes cambiarlo, puedes anularlo, ¿sí? Y empezar de aquí en adelante. Eso es el paciente que lo hace, que hay otras terapias, ¿cierto? Pero no es donde el paciente se dé cuenta, hoy sí, mira lo que dije, lo que hice, y es el de tomar conciencia, es ahí donde se produce la sanación. Sí, aparte de que el paciente, cuando hace una TBP, soluciona, por lo general, no siempre, por supuesto, esto no es para todos los casos, pero hay
La tasa de efectividad es muy alta en la TBP. Y en la gran mayoría de los casos, el paciente soluciona problemas que por otra vía no logra solucionar. Pero aparte de eso, se produce un crecimiento y una evolución del paciente en autoconocimiento y en el poder personal que tiene él, o sea, que tenemos todos. Entonces, ¿qué podría yo agregar a esto de las mandas y las promesas? En realidad, la realidad la estamos creando nosotros siempre. Esto que se dice, tú creas tu realidad, en la TBP lo vivimos. El paciente que vio que gracias a un mandato, a una promesa, a un atrapamiento del alma que él generó a través de sus procesos mentales al vivir una experiencia generalmente muy traumática, en la cual no pudo hacer otra cosa, en realidad no tenía más herramientas para hacer otra cosa, pero eso generó consecuencias que la vive después. O sea, la vida que estamos viviendo hoy día cotidianamente, la creamos nosotros antes, ya sea en vida pasada, en el útero o en esta vida. Yo interpreto la ley del karma así. Das, te recibes lo que das. Por lo tanto, siempre estás experimentando lo que tú te diste a ti mismo. Siempre estamos generando nuestra propia realidad. Entonces, desde ese punto de vista, no hay necesidad de pedirle a la Virgen, a Jesús, a una deidad. Porque somos nosotros mismos los que pedimos y somos nosotros mismos los que nos damos. Entonces, si bien es cierto, esto ha ayudado mucho a relacionarse con la parte espiritual, siempre vemos como que somos débiles y necesitamos un poder superior para poder solucionar cosas. Y nos damos cuenta que nosotros somos el origen y la causa. Como dijo un paciente una vez, somos el alfa y omega de la existencia. Estamos en la causa y en el origen. Y vivimos eso para autoconocernos. Y eso es lo que está detrás de la TBP. Vemos la perspectiva, vemos los fenómenos cotidianos de una perspectiva mayor, desde la perspectiva del alma. Entonces ayuda mucho a saber quiénes somos y produce un crecimiento, una sabiduría que creo que es el mayor de los beneficios para los pacientes y para nosotros los terapeutas, porque la sanación y el aprendizaje que vamos teniendo, en la medida de los pacientes van trabajando con sus miserias, con sus desgracias, con su sufrimiento, nosotros nos vamos sanando y enriquecimiento. Así que lo que pasa, y tú lo Yasmin, lo que pasa en las sesiones es como difícil transmitirlo con palabras. Hay que vivirlo y estar ahí porque la experiencia es muy luminosa. Sí, tienes toda la razón. Y eso de ese Dios protector, ¿no? Que tú lo tienes ahí para pedirle cosas y también para echarle la culpa de ciertas cosas, ¿cierto? Que cosas que te pasan, son las cosas de Dios, ¿entiendes? Y dejas pasar, ¿ya? Oye, y sobre lo mismo, de esto mismo de las promesas de que estábamos hablando, también hay una concepción del Dios castigador. De hecho, en la iglesia, en las misas, en la iglesia católica, ¿no es cierto? Hay una parte donde estás ahí, golpéate y golpéate el timo, del por mi culpa, que también es un mandato. Esto de que si no cumples, ¿cierto? Porque estábamos hablando de estos bailarines promesantes, que si no cumples te vas al infierno, si no haces tal cosa te vas al infierno. ¿Tú has podido experimentar algo de este Dios castigador con tus pacientes? Sí. Básicamente ese Dios castigador no existe. Dios es amor. Dios es amor. Así es. Incondicional. Dios te ama, nos ama, tal como somos. Y eso lo descubre el paciente al final de la experiencia, cuando tiene la experiencia más trascendental, que es la experiencia de la luz. Pero como culturalmente, esto del Dios castigador viene desde muy antiguo. Está en el Viejo Testamento. Abraham iba a sacrificar a su hijo, cuenta el Viejo Testamento, porque Dios se iba a enojar. ¿No? Y Dios le habla y dice que no lo haga. O sea, el Dios castigador viene de las culturas más antiguas, donde veíamos a este Dios, y eso se arrastra hasta hoy día, como un señor de barba, de pelo blanco, que está arriba de una nube, y nos puede bendecir o nos puede sacrificar, matar con una varita mágica, nos va a destruir. Y nos puede enviar al paraíso o al infierno. Vemos como a Dios como somos nosotros mismos, como humanos. Y Dios... Humanizamos a Dios. Lo humanizamos. Lo humanizamos. Y el humano tiene ego.
y tiene esto, el juicio. ¿Mm? Pero Dios está sobre eso, lejamente de eso. Entonces, ¿cómo podemos comprender lo que es Dios? A través del amor. Dios es un ser que te ama y hay que ver la naturaleza, el funcionamiento de la naturaleza. Generalmente todo está bien. Si cuando hay problemas que nosotros nos resistimos a aceptar la vida como es, y cuando vemos una dificultad, no miramos dentro de nosotros mismos donde está el origen de la dificultad, sea la dificultad que sea. Si supiéramos eso, no habría un problema en la humanidad. Y ese es un poco el desarrollo, llegar a ese conocimiento cotidianamente. Saber que si hay un problema, hay una situación de dolor difícil, buscar los orígenes dentro de uno. ¿Cómo yo estoy creando esto? Y así me ahorro mucho tiempo. No le echo la culpa a nadie, no lo eternizo, no repito el karma, y me voy sanando a mí mismo, voy corrigiendo mis pensamientos, procesando y liberando mis miedos, mis culpas, y voy encontrando el equilibrio, mi verdadera identidad. Hay experiencias muy lindas que generalmente se hacen al final de la TBP, donde el paciente se encuentra o con Dios mismo, o con Jesús, o con un ser que ya murió, con su guía, con un ángel, donde se dan este tipo de mensajes, que siempre son de un amor infinito, y son particular para el paciente. A mí me gusta mucho esa parte de la TBP, donde hay como una frecuencia muy alta, y se siente mucho amor, y el paciente puede obtener un mensaje directo para él, desde una dimensión, que yo sé que es el mismo, pero es de una sabiduría mayor. Hay como que nosotros nos asomamos un poco a la inmensidad de nuestra existencia. Es inmensa. Y obtenemos, como dices tú, sabemos muy poco, pero obtenemos pequeños retazos, pequeñas pinceladas de ese algo más de lo que somos. Pero nos llenan y nos sirven y son prácticas en la vida cotidiana. Claro, y más que saberlo, Francisco, lo sentimos, porque tú también entras en la frecuencia, en esa frecuencia que alcanza de elevación el paciente y tú lo sientes y percibes con eso, con los sentidos, más que ir comprendiendo, vas comprendiendo, pero a través de los sentidos. Mira, acá Claudia dice, dicen que la pandemia está escrito en la Biblia. ¿Crees que será cierto? No lo sé, no soy un estudioso de la Biblia, la he leído, pero no sé. Lo que sí, la otra vez en un contacto con un ser de luz, yo pregunté, ¿cuánto iba a durar la pandemia? Creo que lo comenté en un vivo antes. Y el ser de luz me dice a través del paciente hasta que aprendan. Yo también he recibido esa información, Francisco, y que todavía nos falta mucho por aprender. Exacto. Lamentablemente. Claro, años me decía. Y lo importante que me decía, este ser de luz me decía, lo importante no es la enfermedad, no es lo que se concentra en la enfermedad, decían, y no es importante, lo importante son las conexiones. O sea, conectarse entre nosotros y conectarse con esa parte divina. Y ahí, con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y ahí es donde yo estoy abocado. Y eso que trato de mostrarle a mis pacientes, la conexión. Y cuando tú hablas de los sentidos, sentir, es otra parte de, así como tenemos 5 sentidos ordinarios, también tenemos sentidos internos. Por ejemplo, la intuición, la vista interna, la mente interna, donde el ojo, el oído o el cerebro no está involucrado. Está involucrado otras estructuras que no son físicas. Y en base a esa, a base de entrenamiento y a práctica, podemos recibir información muy clara, mucha sabiduría y mucha sanación. Entonces, ahí habla de que tenemos mucho más de métodos de percepción que los 5 sentidos. Pero para eso hay que mirar un poco más allá del mundo físico, porque el mundo físico nos absorbe. Entonces, muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Y desarrollar los sentidos internos es práctica. Yo sé que es práctica, porque yo lo he desarrollado de ser un ser nulo, de que no escuchaba nada, no sentía nada. Hoy día lo he desarrollado mucho, a lo largo de los años. Por supuesto hay que dedicarle tiempo, tener paciencia y practicar. Como cualquier cosa física o no. Sí. Practicar, y encuentro que también es harto de amor propio, el quererse uno, el cuidarse, el cuidar esta máquina, este cuerpo físico, va involucrando alimentación, va involucrando todas esas cosas que te permiten ir desarrollando esos otros sentidos que no son los físicos. Sí.
Déjame ver, dice, dentro de nosotros está la enfermedad y la cura. Es muy, Así es. eso es, sí, eso es. Yo aliento mucho a cuidar todos los aspectos de nosotros que podemos distinguir. Por ejemplo, como dices tú, la alimentación. Vivimos en un mundo donde hay mucha toxicidad en la alimentación. El nivel industrial que hay en los alimentos es muy altísimo. Y cada vez estamos enterándonos un poco más de los venenos que se ocupan en los herbicidas, en los saborizantes, en los herbicidas, en fin, en los, perdón, preservantes, que están como usados como cotidianamente en la industria de alimentos. Entonces, para eso hay que informarse. ¿En qué estoy comiendo? ¿Cómo está hecho esto? ¿Qué estudio hay al respecto? En el agua de la cañería también tampoco es buena. Es mejor, yo aliento a tomar agua embotellada, purificada, filtrada. Exactamente. En lo que leemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Es Si lo que... pasamos Exactamente. claro, si pasamos todo el día en la televisión, viendo el noticiero, obviamente vamos a terminar con crisis de pánico. Si la información que sale de la televisión es para asustar a cualquiera. Entonces empezamos a cambiar, a vivir otra realidad producto de eso que estamos ingiriendo a todos niveles. En la lectura que hacemos, en la actividad que hacemos, y el cuidarse es un hábito. Cambiar de hábitos en la solución, en la sanación. En eso consiste, en dejar los hábitos antiguos de cualquier índole, mentales, físicos, emocionales, y adoptar nuevos hábitos que me permitan crecer. Y es un camino personal, individual. Nadie lo puede hacer. Individual. Y es increíble, Francisco, que se vuelve un círculo vicioso, o sea, virtuoso, perdón. Vicioso a lo mejor no es virtuoso, porque, no sé, tú comienzas a hacer ejercicio físico y sientes más ganas de hacerlo, ¿ya? Cuando tú comienzas a dejar todos estos alimentos procesados, después simplemente ya no los toleras, ya no quieres saber más de eso, ¿no? Ni siquiera el olor te molesta. Entonces, por eso se vuelve un círculo en que empiezas a tomar todo aquello que te hace bien, empiezas a escuchar tu cuerpo y solamente recibir y a permitir que entre todo lo que te hace bien. Sí, se empieza a sensibilizar los órganos de percepción, tanto lo físico como lo no físico. Uno después de un tiempo, con solo acercarse a un alimento, va a saber si es nutritivo para el cuerpo o no. Pero eso requiere un desarrollo, una práctica, como hay que empezar. Es como meditar. La gente que empieza a meditar en un principio dice, no puedo meditar, me cuesta mucho, no sé cómo hacerlo, pero después que lo logra y está 3 meses meditando y deja de meditar, empieza a darse cuenta de los beneficios que le implicaba meditar. Y por eso vuelve, porque es muy sutil, es personal, es subjetivo. Entonces todos estos beneficios hay que experimentarlos para saberlos. Uno puede motivar a alguien contándole su experiencia, pero hasta que la persona no lo vive por sí misma, es el verdadero conocer, la propia experiencia. Sí, toda la razón. Bueno, ese es para hacer todo un tema, Francisco. Sí, hay mucho tema como te decía yo, de amor propio, de quererse mucho. Francisco, mira, deja revisar la última porque ya estamos justo ya por terminar. Yo creo que no hay más preguntas, quedó sumamente claro. Así que yo te agradezco muchísimo que nos pudieras acompañar hoy día. Sé que viene un fin de semana largo, igual tienes mucho trabajo. Sé que a pesar del mucho trabajo que has tenido en la semana, te diste el tiempo para estar aquí con nosotros hoy día. Así que agradecerte, muchísimas gracias, ha quedado todo muy claro. Y bueno, y espero que nos encontremos en alguna otra transmisión. Gracias a ti, Yanmi, por esta charla tan animada que siempre tenemos. Esta ha sido igual. Por la oportunidad que me da de compartir algo de mi experiencia con la gente que está viendo esto en vivo o lo va a ver más adelante y aportar. Yo soy feliz de estar acá y contribuir con un pequeño grano de arena que es mi experiencia. Gracias, Francisco. Yo te voy a pedir a ti que te salgas porque no te puedo sacar yo del en vivo. Tienes que apretar arriba en la esquinita, ¿ya? Y muchas gracias, que estés muy bien, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno, y me voy despidiendo de todos ustedes, dejándolos invitados.
Todas las transmisiones anteriores, así como esta, van a estar, bueno, quedan en el formato en YouTube, quedan en el IGTV del Instagram y desde ahora en adelante también van a quedar por Spotify los audios y para Apple Podcast, también los van a encontrar ahí. Bueno, agradecerles a cada uno de los que están aquí por haberme permitido entrar a sus casas, a sus almas, con un tema, una vez más, de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves con otro interesante tema, como siempre les digo, con una mirada desde el alma. Chao, que estén bien.